Vamos a irnos a Juan 17, 20 al 23. La unidad de la iglesia ya está establecida en el mundo espiritual. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. En el espíritu, cada uno de nosotros, a través del nuevo nacimiento, somos injertados en el cuerpo de Cristo por el bautismo del Espíritu. Todo aquel que ha nacido de nuevo pertenece al cuerpo de Cristo. De allí no puede ser movido por nada ni por nadie. Ningún poder que existe sobre la tierra, visible o invisible. Nadie, nada ni nadie puede desmembrar el cuerpo de Cristo. Fíjense que se habla que en el arrebatamiento de la iglesia hay doctrina que dice que parte de la iglesia se va a quedar cuando venga el arrebatamiento de la iglesia. Y hablan de las vírgenes prudentes, la sensata y la insensata. Las que no tenían aceite se quedaron. ¿Ah? Pero las que tenían aceite entraron en las bodas del Cordero. Pero fíjense una cosa, la novia de Cristo, que es la iglesia, no puede irse desmembrada. No le puede faltar un ojo, ni una oreja, ni una pierna, ni un dedo, ni se puede ir calva. No, no puede ser así. Entonces, ahí hay un error de interpretación. Porque nosotros como miembros del cuerpo de Cristo no podemos ser desmembrados, y cuando suene la trompeta, toda la iglesia de Cristo se va a ir, no se va a quedar aquí en la tierra. La novia de Cristo se va a ir completita. Oigan, eso es escatología, ¿no? Eso de otro harina otro costal. Pero quiero mencionarlo porque tiene que ver con la parte de la unidad. ¿Sí? De que hay una unidad en el espíritu. Pero, hay un pero, que es una unidad, nosotros como miembros del cuerpo de Cristo, como iglesia, que tenemos que buscarla, esa unidad. Cada uno de nosotros, a través de su comportamiento, tiene que buscar la unidad del cuerpo de Cristo. Que podamos vivir en armonía. Fíjense esto, soportándonos los unos a los otros. Entonces tiene que haber una actitud, una disposición consciente, un esfuerzo consciente de parte de cada uno de nosotros para sostener la unidad que ya está en el espíritu y se materialice en nuestra convivencia como iglesia de Jesucristo. Entonces, vamos a hablar acerca de ese tema. Vámonos entonces, mis hermanos, a Juan 17, 20 al 23. Fíjense una cosa. Juan 17, 20 al 23. Jesús ora por sus discípulos. Poco tiempo antes de morir, Jesús hizo una oración por los discípulos. Se oró por los apóstoles, dice, no busquen está unos versículos antes, dice, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a lo que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Está hablando de los apóstoles, de los hombres que oyeron el mensaje de Jesús. Él le dice, bueno, ya yo no estoy aquí, yo me voy, entonces guárdalos para que sean uno. Y dice en el versículo 20, mas no ruego solo por estos, o sea, no ruego solo por los apóstoles y otros que habían escuchado su mensaje y habían creído en Jesús. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos,
Él sabía que estos hombres que él había llamado, había comisionado, los apóstoles y otros, iban a llevar el mensaje de la palabra, iban a continuar su mensaje y otros iban a creer. Esos otros son los que a través de la historia han creído en Jesucristo. Y entre esos estamos nosotros actualmente. Es decir, que Jesús oró por usted y por mí, de los que estamos aquí presentes en esta congregación y en todas las congregaciones a nivel del mundo. ¿Para qué? Fíjense, ¿para qué oró? Para que todos sean uno. Repitan, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Hay una unidad en el Padre y en el Hijo. En la Trinidad hay una unidad. En ellos no hay divergencia, no hay división, no hay separación, no hay pleito, contienda. Siempre están de acuerdo y en armonía. Fíjense eso. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Mire, unidad, uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Fíjense eso. Importante, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno. O sea, que no es por falta de Dios, sino porque ya Él dio su gloria para que nosotros seamos uno. Así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Entonces ahí tenemos la base de la necesidad de la unidad entre el pueblo de Dios. Pero fíjense una cosa, se presenta un problema, que es que lamentablemente nosotros como personas que tenemos una naturaleza caída, se nos dificulta la unidad. Este problema nace, bueno, esto viene desde el hogar, viene del matrimonio, del hogar, de los hijos, los hermanos. Bueno, esto es algo que está dentro de nuestra naturaleza caída, que es que nos conduce al conflicto, al egoísmo, a tantas cosas que lamentablemente impiden esa unidad. Lucas 22, 24 al 27. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién entre ellos sería el mayor. Fíjense el contexto. Ellos están a la mesa. Jesús está partiendo el pan, que es parte de su cuerpo, que iba a ser molido horas después. Están tomando el vino, que era parte de la sangre que él iba a derramar, al ser golpeado y maltratado su cuerpo. Están allí reunidos, él ya les ha hablado del Espíritu Santo, iba a ser el consolador, porque ellos estaban tristes porque sabían que Jesús iba a morir. Jesús les habla del Espíritu Santo que iba a consolar sus corazones y le da una serie de recomendaciones y le habla de la bendición que iba a hacer al ellos recibir el Espíritu Santo. Y están en ese ambiente tan difícil para los apóstoles, tan solemne, porque Jesús está a punto de morir, va a entregar su vida por los discípulos, por la humanidad. Y ellos, en medio de esa dificultad, caen en una discusión. Y entonces la discusión era, ¿quién de ellos iba a quedar con el coroto? ¿Quién se iba a quedar con el poder? ¿Vieron eso? Están afligidos, están tristes, pero ellos lo que están viendo es el poder. ¿Quién se va a quedar comandando el grupo o la obra del Señor Jesucristo? Como no se pusieron de acuerdo, porque cada quien veía por sus propios intereses,
cayeron en una discusión fuerte. Jesús ya lo sabía. Entonces Jesús, fíjense lo que le dice. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. ¿Sí? Está dándoles una enseñanza acerca de los gobernantes de la tierra, cómo se enseñorean de sus pueblos, de sus naciones. Si vemos en esta época de injusticia de parte de los gobernadores, imagínense ustedes cómo sería hace 2000 años atrás, que los reyes tenían completa potestad y poder sobre la vida de sus súbditos. Lo que querían tomar, lo tomaban. Y si era necesario por la fuerza, lo hacían. Y de esclavizar a las personas. Fíjense eso. O sea que la situación de los gobernantes sobre las naciones era difícil, pues, para los súbditos. Y sobre ellos se tienen autoridad, son llamados bienhechores. Porque los reyes de Egipto, de Roma, estos emperadores, uno de los nombres que tenían que eran bienhechores. Que hacían bien a su pueblo, entre comillas, por supuesto. Mas no así vosotros, versículo 26. No sea el mayor entre vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven. O sea, el mayor tiene que ser como el más joven, que el más joven en esa época es el que era de menor rango. Y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Fíjense eso. Entonces Jesús le dice a ellos: yo les he dado un ejemplo a ustedes. Yo soy el mayor, pero yo me he puesto a servirle a ustedes. Jesús le lavó los pies a los apóstoles. ¿Quién tenía que hacer ese trabajo? Bueno, los sirvientes, el personal más bajo, los esclavos de una casa. Eso tenía que hacerlo, era esa persona de más bajo rango en una casa. Y si no había que lo hicieran, me imagino que ellos se ponían de acuerdo y unos a otros se lavaban los pies, porque las calles eran de tierra. Cuando no llovía era polvo de esta y siniestra. Y lo que tenían era una sandalia que era una suela y arriba eran correas. O sea que no eran sandalias cubiertas o zapatos cubiertos, sino los pies estaban descubiertos. Y entonces todo el día caminando en la calle, imagínense cómo estaban esos pies. Y aparte de eso, cuando llovía, tenían los pies todos llenos de barro. Esas eran las comodidades de esa época, imagínense ustedes. Y entonces fíjense, debió alguno de ellos lavarle los pies, pero nadie quería, porque no es un trabajo fácil. Y Jesús le da ejemplo a ellos y les lava los pies. Entonces fíjense, ¿qué es lo que quiere el Señor? Quiere que nosotros seamos líderes siervos. Óigase la palabra. Líderes siervos. Regularmente, cuando nosotros pensamos en liderizar, en ser ministros, en tener un cargo de honor en la iglesia, un ministerio, nosotros regularmente no pensamos en el servicio. No pensamos en ser líderes sirvientes, sino todo lo contrario, enseñorearnos. Fíjense eso. Que era lo que le estaba pasando aquí a los apóstoles. Jesús le enseña a ser siervo, pero ellos querían era controlar y dominar en el grupo.
¿Por qué ocurre esto? Bueno, por falta de una perspectiva real, bíblica, espiritual en nuestras vidas. ¿Ah? Entonces, los que anhelan obispado, ser pastores y líderes, tienen que hacerse la pregunta, ¿por qué yo lo anhelo? ¿Ah? ¿Para qué? ¿Qué quiero lograr yo con un cargo en la congregación? ¿Quiero enseñorearme? ¿Quiero dominar? ¿Quiero controlar? ¿Quiero ordenar? ¿Quiero imponerme ante los demás? Si en esa reflexión se da cuenta que es así, bueno, tenemos que arrepentirnos. Es porque Jesús nos dio ejemplo de ser un líder siervo. Entonces, eso tiene que llevarnos a nosotros a capítulo, que nosotros reflexionamos en ese sentido. ¿Qué nos motiva a nosotros a buscar el liderazgo? Porque eso lo que va a ocasionar es dificultad, problemas. Porque en esta época que nosotros estamos viviendo, los líderes tienen que ser sumisos, tienen que ser personas que sepan mandar, sepan dirigirse a las personas, porque eso trae desagrado en las personas si se hace de una manera impositiva. Fíjense que Pablo decía, os ruego, hermanos, que presentéis sus miembros en santidad. ¿Qué decía Pablo? Un ruego, os ruego, hermanos. Había un ruego de parte del apóstol Pablo. Y era nada más y nada menos que el apóstol Pablo. Entonces, tenemos que aprender a dirigirnos hacia las personas, a no imponernos, sino saber tratar con amabilidad a nuestros hermanos. Entonces, no debe haber competencia entre nosotros, diferencia entre nosotros, porque Dios lo usa de una forma y a mí me usa de otra manera. Todos hemos usado de distintas formas porque somos un cuerpo. Primera de Corintios 12, 4 al 31. Vamos a ir leyendo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay una diversidad de dones, pero es el mismo Espíritu Santo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. En esta diversidad de operaciones significa que el Espíritu Santo hace distintas cosas, opera de distintas maneras, multiformemente. Pero Dios es el que hace todas las cosas, Él mismo. No lo hace usted, no lo hago yo, sino es Dios el que lo hace. La competencia no viene de mi persona, sino del Espíritu Santo, del Señor. Así que no tengo por qué jactarme, porque eso viene del Espíritu. Pero a cada uno le da la manifestación del Espíritu para provecho, para aprovechar a todos. Porque a es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otra palabra de ciencia según el Espíritu, el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones y sanidades por el mismo Espíritu, a otro hacer milagros, a otro profecía, fíjense, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. Fíjense, ninguna persona posee todos los dones, nadie es completo en sí mismo. Dios, conociendo cómo somos, no capacitó a una persona con todos los dones. Porque imagínense, si tenemos diferencia y aparece una persona con todos los dones, bueno,
Entonces, eso es lo que se conoce ahorita, ejemplo, como los superapóstoles. Eso no existe. Eso no existe. Eso no existe. Inclusive entre los apóstoles, hay apóstoles que son para un territorio pequeño. Tienen una influencia para una ciudad. Hay apóstoles que tienen una influencia para un estado. Hay otros que su influencia en un continente. Cada quien en su capacidad, Dios lo llama, pero no hay uno que tenga toda la respuesta. No, no es así. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Entonces, todo eso, esas funciones, esos dones que están en cada uno de nosotros, nos hacen ser efectivos como un cuerpo. Así que, si usted está acá y se siente como poca cosa, no se sienta como poca cosa. Usted tiene un don, usted tiene dones, talentos de parte de Dios. Entonces nosotros nos comparamos con el otro y uy, este tiene algo que yo quiero. Pero es que si usted no lo tiene, es porque usted no lo necesita. Porque el que da el don es el Espíritu. Y sabe que usted es la persona indicada de recibir ese don. Pero todos somos necesarios, somos útiles. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Lo que yo dije anteriormente. Todos fuimos injertados en el cuerpo de Cristo, lo que hemos nacido de nuevo. Fuimos injertados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Todos tenemos el Espíritu Santo. No hay diferencia. Que es judío, que es griego, no hay diferencia. Todos hemos bebido del mismo Espíritu. 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? Porque no soy mano, no soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Entonces, tenemos que confiar, ¿verdad? Que el Señor lo que hace es correcto, es bueno. Si Dios lo llamó a usted a traer unos dones o un ministerio, bueno, Dios no se equivocó. ¿Sí? Entonces, no anhele otro ministerio, no anhele otros dones, porque Dios lo hizo exactamente a usted, lo capacitó para que fuera útil en el cuerpo. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? ¿Cómo lograr la unidad en el espíritu? Leemos entonces el 4.1. Yo pues, preso en el Señor, está hablando el apóstol Pablo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Debemos andar dignamente de acuerdo con el llamado del Señor. Con toda humildad. Necesitamos, hermanos, humildad para mantener la unidad del cuerpo de Cristo. Dice que nosotros, como la iglesia de Cristo, deberíamos de manejar herramientas para solucionar conflictos. Porque entre nosotros se presentan muchos roces, muchos problemas, porque estamos en la carne, porque somos humanos. Estamos persiguiendo una perfección. Entonces, esas herramientas deberían de tenerlo en las congregaciones, cada uno de nosotros, que nos ayuden a solventar las dificultades, las diferencias, a ventilarlas,
traerlas a la luz, esos conflictos, y solucionarlos, para evitar entre nosotros esos roces, esos malos entendidos. Seguimos adelante. Mansedumbre, ¿verdad? Mansedumbre. Entonces, esa mansedumbre es que en medio de la fortaleza, nosotros decidimos no pagar mal por mal, sino que detenemos ese ímpetu que hay en nosotros de pagar mal por mal. Como dice la gente, si te dan por una mejilla, vas a poner la otra, no seas gafo, no pongo la otra, porque es una cuestión del espíritu. Eso no podemos hacer nosotros en la carne. Eso no es tan solo conocerlo en la mente, en el intelecto, tiene que estar en nuestros corazones, en nuestro espíritu. Es una obra del Espíritu Santo, son dones del Espíritu que nos capacitan para ser mansos, para que podamos entre nosotros, vivir en armonía, porque hay diferencia, hay roce. Soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Pero ¿cuál es ese amor? ¿El amor natural? No, ese es el amor ágape, el amor sobrenatural, el amor del Espíritu, el amor de Cristo. Humanamente no lo podemos hacer. Tiene que ser el amor ágape, el amor del Espíritu, para permitirnos a nosotros vivir en armonía. Solícitos en guardar, versículo 3, la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, cuando dice solícito, es lo que yo dije anteriormente. Tiene que haber una determinación consciente de parte de todos y de cada uno de nosotros de mantener el vínculo de la paz. No llega así por así. No llega en automático. Con la ley de la gravedad, usted lo tira hacia arriba y cae hacia abajo. No tenemos paz. No. Tiene que haber un esfuerzo solícito, esforzado, a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Cuál es esa esperanza a la que fuimos llamados? Bueno, a que nos vamos con el Señor. Nosotros tenemos una ciudadanía celestial. Cristo en cualquier momento viene, pero ese cualquier momento no sabemos cuándo. Puede ser esta misma tarde, dentro de 30, 20, 40, 50 años, no sabemos. Pero esa es nuestra esperanza, ¿verdad? De que nos vamos con el Señor. Fuimos llamados a esa esperanza. Vamos a ver un ejemplo aquí de la cooperación que tiene que haber para que las cosas del Señor marchen. Vamos a Éxodo 4:10 al 16. Éxodo 4:10 al 16. Para que veamos aquí, según la palabra de Dios, veamos la efectividad en la cooperación, en que trabajemos como cuerpo, en que nos ayudemos los unos a los otros. Voy a leer Éxodo 4:10 al 16. Dice así: Entonces dijo Moisés a Jehová. Esto fue cuando el Señor llamó a Moisés para que saliera a enfrentar a Faraón y sacara a su pueblo Israel de Egipto. Entonces el Señor le aparece, entonces convierte la vara en serpiente y le muestra su poder para ayudarlo a que se diera a su llamado, para que sacara al pueblo de una manera sobrenatural a los israelitas del yugo de Egipto, de Faraón. Entonces dijo Moisés a Jehová: Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe en la lengua. Él tenía un problema
tenía que llevar un mensaje a Faraón. Pero él no era el tipo de persona pico de oro. Él tenía limitaciones al hablar. Aunque fue formado en las universidades de Egipto, ya tenía 40 años en el desierto. ¿Y con quién hablaba allí? Bueno, con las ovejas, las cabras. Entonces, estaba limitado en su lengua, en su expresión. Entonces él le dice, bueno, Señor, pero es que yo me voy a presentar a Faraón y yo no sé hablar. Tardo en el habla y toco en la lengua. Y Jehová respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? O sea, para mí no hay nada imposible. Yo puedo ponerte a hablar, le dice al Señor. Y es así. El Señor dice, abre tu boca y yo la llenaré. Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo, ay Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, no conozco yo a tu hermano. O sea, Moisés le dijo, bueno, envía a otra persona que hable, no me envíes a mí, que sepa hablar. No conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien. Y aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Ya que estoy solucionando el problema, te voy a dar un compañero que sí sabe hablar. Trabajo en equipo. ¿Vieron eso? Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca. O sea, yo te voy a hablar a ti, tú le hablas a él. ¿Qué va a decir? Le dice Jehová. Y con la suya, estaré con tu boca y con la suya. Y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Bueno, funcionando como un cuerpo. Tú recibes, le das a él y él va a ser tu boca. ¿Vieron eso? Ahí vemos cómo Dios trabaja en equipo, en cooperación. Entonces, es por eso yo tengo dificultades en cierta área, otro me va a suplir, me va a ayudar. Ajá. Vámonos ahora a Éxodo 17, 8 al 13. Y ya vamos a ir finalizando. Éxodo 17, 8 al 13. Aquí se nos presenta una guerra de Israel con Amalek, un archienemigo de Israel. Fíjense eso. Leo aquí. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones, y al salir a pelear contra Amalek, mañana yo estaré sobre la cumbre del collado, y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué, como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Bueno, tú vas a estar aquí peleando contra Amalek, y yo voy a estar en el cerro orando. Y le dice Moisés a Josué. Moisés y Aarón y Hur, tres, Moisés, Aarón, su hermano, y Hur, subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Cuando él levantaba sus manos, Israel prevalecía sobre Amalek. ¿Qué es eso? Intercesión. ¿Quiénes son intercesores acá? ¿Ah? Entonces, la oración puede mucho. Y las manos de Moisés se cansaban. Humano, se cansaba. Por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él.
cooperación, y se sentó sobre ella, descansó sobre esa piedra. Muchas horas de batalla. Y Aarón y Hur sostenían sus manos. ¿Vieron eso? ¿Quiénes sostenían las manos de Moisés cuando se cansaban? Aarón y Hur. Trabajo en equipo. El uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué, que estaba en el campo peleando con el pueblo de Israel contra Amalek, y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. ¿Vieron eso? Hubo una conquista contra un pueblo guerrero, Amalek, porque hubo cooperación. Trabajaron en equipo. Entonces nosotros, mis hermanos, estamos llamados a trabajar en equipo, a que haya cooperación entre cada uno de nosotros. Cada quien, pues, descubra a qué Dios lo ha llamado, cuál es su trabajo, cuál es su don, cuál es su llamado. Y entonces, bueno, ejecute, pues. Ensayo y error. Practique para que usted sea parte activa del cuerpo de Cristo. Entonces, una de las cosas que tenemos que trabajar es la armonía. Tiene que haber armonía, tiene que haber unidad. Tenemos que tener humildad. Debemos de renunciar a todo egoísmo, toda prepotencia, todo anhelo de enseñorearnos sobre los demás. No, somos llamados a ser líderes servidores. Y el Señor Jesucristo nos dio ejemplo. Póngase de pie, denle un aplauso al Señor y vamos a orar. Gloria a Dios.